Vamos a aprovechar la Semana Santa para continuar nuestra reflexión sobre los seniors. Hoy los post-seniors, porque efectivamente en Semana Santa y además en España es cuando se saca a pasear enterramientos de tanto santo y santa de otra vida, la cual además dicen resucita en la gloria. Y así podemos indagar un poco más sobre la supuesta longevidad de las canas. Porque los encantadores y encantadoras de serpientes te mercadean hoy con lo de la segunda vida de los simios y los possimios. Y efectivamente, cuando uno se levanta por la mañana e intenta adivinar cuál de las extremidades te puede doler menos, y o acudes a matasanos o a matasanas, que yo siempre prefiero el arrullo de la voz de las segundas, pues siempre te dan unas respuestas motivadoras, porque efectivamente no has pasado a mejor vida. Y esto me lleva a reflexionar sobre la intervención el 22 y 23 de marzo de 2023, esto ya es historia, en el Congreso de los Diputados español del tal Ramón Tamames. Dicen que antiguo militante del Partido Comunista de España a partir de 1956 hasta su fallida fuga al Centro Democrático Social de Agustín Rodríguez Sagún, creo también creado por uno de los surdidores de la transición de nombre Adolfo Suárez. Bueno, el tal Tamames ahora defendió una moción de censura a favor de un partido ultramontano, intolerante, impresentable, añadirle el calificativo ad hoc que deseéis, pero por favor no abusar del adjetivo que empieza por F para evitar las amalgamas históricas y luego los galimatías imposibles de desenmarañar. Partido este de ahora con voz latina y, ojo, con V de vizcaíno. Os fijáis que ya se sabe que en el Quijote era vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo. O sea, era ya aquel hidalgo con V del Quijote de la voz, el más español de los españoles anteriores a los españoles. Bueno, ¿recordáis que tío Paco admiraba la raza del Athletic? Bueno, supongo que lo pronunciaría sin el defecto del deletreo quejicoso de la pérfida Albión y diría Atlético de Bilbao, desconociendo, claro, lo de aquello que el All Iron dio, lo del Alirón. Bueno, en resumen, que en ningún caso lo clásico y rancio mejora en lo moderno. Por ello, vamos a acercarnos un ratillo a estos momentos de la vida post-seniors en un quizá instante vital en el que podríamos cultivar algún tipo de filosofía que nos ayudara a controlar algún errado discernimiento y convencimiento. Quizá el escepticismo en busca de alguna ataraxia ante el frenesí de las paparruchas que también manejó este fallido candidato a la presidencia del gobierno, y ahora me referiré a algunas. O bien podríamos invocar el cinismo clásico dentro de una estrategia perruna y gatuna, porque Tamames nació entre los gatos madrileños, y este Diógenes de Sinope Gatuno pareció actuar con un soterrado despecho del teórico poder de la voz clásica, lo cual, como Alejandro Magno, como veis, se desplazó por dos veces. Primero al Corinto madrileño gatuno, para luego apartarse de la luz solar tamamiana, de la que quiere nutrirse la aparente autarquía vital del cínico. O sea, un cínico inmovilismo ante el poder. Además, armado Tamames, cuando entró en el hemiciclo con el báculo de su tercer pie,
para mejor esgrimir el áspid y escupir supuestas verdades del barquero envueltas en la soberbia disfrazada de humildad e instalada también en la segunda acepción moderna del cinismo, la de la hipocresía que escupe paparruchas con pies de barro por doquier. Por ejemplo, la de la supuesta persecución del español o castellano de la Constitución de 1978 en Cataluña, lo cual, no digo yo, puede implicar que la difusión de cualquier lengua no esconda también estrategias de fer país que interesan a algunos políticos, de inculcar una simiente de la sangre, de la tierra y de la lengua, buscada por todo nacionalismo genético en naciones de aspiración de Estado tipo Cataluña o en estados conformados como lo que yo llamo las Españas, pero con problemas de cohesión nacional y prejuicios preedénicos, y voy a utilizar otro anglicismo para que el tío Paco se retuerza, prejuicios prelapsarios, en ese sentido, lapsus anterior a Adán y Eva. Por ejemplo, yo mismo, que acabo de regresar de Cataluña, os imagináis, naturalmente, me he visto obligado a expresarme siempre en mi catalán de andar por casa, una vez sobrepasada la frontera de Fraga. ¡Ojo, no el Fraga Iribarne gallego, sino el del territorio de esa magnífica película que os recomiendo, Alcarrás. Es decir, que una vez sobrepasada la frontera de la Alcarrás de Marras, no he podido abrir la boca con algo que pueda recordar mi castellano materno, que estoy aquí asesinando. Porque supongo que, y además hice una presentación sobre este compendio de los exiliados españoles en las Américas y Maryland, junto al buen amigo Andreu Espasa y Francesc Torres, nada más y nada menos que en la antigua cárcel La Model, donde supongo la Generalitat habrá reservado algunas checas lingüísticas, ¿no? En las cuales, desde luego, sí me debieran conducir para pulir y dar esplendor a mi amuso de la admirable lengua de Ramón Llull, porque hay esas tan complicadas palatales, geminales, laterales y de tan compleja sonoridad para aquellos que nos ha interesado en algún momento el estudio de la historia de la lengua. En fin, por otro lado, fijaros que en este tema de lo del nacional, el atisbo aperturista de Tamames ante el pandemonio de la nación, las nacionalidades de ese título segundo de la Constitución del 78, pues quizá pudiera venir justificado por su aprendizaje por parte de Tamames sin una posible lectura estalinista del principio de nación, en recuerdo de aquella República, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en las que húngaros en 1956, veremos que es un año mirabilis para Tamames, y checos en 1968, entendieron a su pesar que ninguna supuesta independencia era posible lejos de los dictados de la madre Rusia. Y recuerden Ucrania y Keknun, aquí al ladito. Os recomiendo la última obra de Alfredo Sanzol respecto de ejercicios para la resistencia. Sin obviar que la idea de la patria o es de la matria, porque hay que estar al día. Finalmente, permiten reunir las posturas enfrentadas para el conflicto territorial de nuevo lo que llamo los Españas, como si lo patriótico sirviera de bálsamo de fierabrás para el resto de nuestras fundamentales cuitas económicas, sociales, medioambientales y un largo etcétera. Quo vadis? Españas ultramontanas, Cataluñas indepes, Euskadis posetarras, etol, sin olvidar a otros y otras siempre aspirantes a lo territorial
en propiedad. Bueno, de todas formas, Tamames ya es conocida su egolatría, la cual se desprende hasta cierto punto de su propia antroponimia. Ramón Amo, Tamames, el ámame. Por lo tanto, el otro día asistimos a un nuevo ejercicio, vamos a llamarlo de descinificación perrunogatuna. O sea que el refrán ya lo enunciaba, no fallan los refranes ante tanto intelectual en busca de los tres pies como uno mismo, gracias a la infalible prosapia popular. Recordar, a perro viejo, añado casi, todos son pulgas, porque la luz del pseudocínico acaba quemándolo y envolviéndolo en esa supuesta autocracia absorbente que Tamames esgrimió contra el actual gobierno de Pedro Sánchez, mientras se escudaba entre el dudoso fastidio en ese cinismo hipócrita de segunda generación, cuando exclamó «Cui prodest», ¿a quién beneficia?, ante lo que supongo fue una deseada y premeditada filtración anterior de su discurso a los supuestos medios de comunicación. ¡Podemitas! Un cínico siempre puede esconder a un narciso. Aunque sí hay que reconocerle a Tamames cierta acertada retranca. Acuciado por la necesidad post-senior, supongo que de aliviarse y de almorzar, cuando interrumpió la perorata ajena a casi todo lo expresado por el candidato a través de una lectura sin fin de Pedro Sánchez, vía unas pesadísimas cuartillas redactadas por su equipo asesor, capaces de dormir a los dos leones, Hipómenes y Atalanta del Congreso. Por cierto, en esta época de cancelación, echo de menos que alguna de sus señorías deshacedoras de entuertos no haya solicitado ya reenviar el bronce de los cañones de Barrás a los herederos del sultán Muley el Abbas, retratado por don Benito en Aita Tetauen. Aunque me barrunto que tantos modernos y modernas el garbancero les parecería desfasado, bueno, si lo leyeran. No solo porque ya no puede ser carne de series de unos cuantos minutos móviles, el garbancero que se hinchó de cobrar por palabra. Y además, supongo que incapaz como hombre de retratar a personajes femeninos como Fortunata y Jacinta. ¡Ay! Aquella exquisita transposición del recordado Mario Camus. A su vez, nada nos debiera sorprender de todo lo anterior, si lo observamos con cierta perspectiva histórica, aquella que reclamaba doña Rosa en el Café de la Colmena. En torno a ese año mirabilis de 1956, Ramón Tamames, junto con otros hijos de la burguesía, mayoritariamente vencedores de la guerra civil, es captado, tras su estancia en la cárcel de Carabanchel, relativamente breve, no exageremos, por Jorge Semprún, alias Federico Sánchez, enviado a Madrid por el Partido Comunista de Santiago Carrillo para hegemonizar de intelectuales orgánicas una anticipada transición, cimentada por una supuesta estrategia comunista de la reconciliación nacional. Mirar así hacia el futuro de una salida democrática constitucional sin los daños del pasado. Por ejemplo, los posteriores asesinatos de abogados laboralistas a manos de la extrema derecha en los 7 días de enero de 1977, exquisitamente retratados por el genio de aquel militante del Partido Comunista que fue Juan Antonio Bardem. Finalmente, caído Carrillo del caballo de una imposible ruptura, ¿verdaderamente creyó en ella el viejo zorro la presencia de una república, según ya le alertaban Fernando Claudín y Semprún en los años 60? El Partido Comunista de España se retracta en 1977 con el brillante Tamames sosteniendo la bandera tan roja como la nacional española. Protegido Tamames tras su salida de la cárcel por un catedrático de economía política de apellidos Naharro Mora, antiguo miliciano de la cultura del Ejército Popular de la República, un
tipo de pacifista armado en el cuartel de los Carabancheles de noviembre de 1936 con la cartilla escolar antifascista, y ha habido una magnífica exposición en la sede del Instituto Cervantes en Alcalá, el joven economista Tamames publica, gracias a aquel maestro, su tesis doctoral, Estructura económica de España, en 1960. Luego, y posterior, sinedóquico El Tamames, de 26 ediciones. En la Facultad de Derecho de aquella universidad, entonces de Madrid, hoy Complutense, en cuyos alrededores, recuerdo en mi infancia, supuraban todavía muchas heridas del frente de Madrid, algunos catedráticos como Naharro Mora, aunque denunciados por rojos y depurados, habían logrado regresar a las aulas. El franquismo, me recordaba Fabián Estapé, y lo escribió Jorge Semprún, no acabó con toda la sociedad civil, entre ella la universidad, aunque intentaron cargársela naturalmente. Y aquellos profesores recuperados poco a poco se mantuvieron fieles a los principios de sus maestros de la Universidad de la Restauración, formados, entre otras doctrinas, en el institucionismo, y de la Segunda República, sin permitir dimes y diretes a la dictadura. Naharro Mora, luego perseguido en los años 70 por los guerrilleros de Cristo Rey, ojito con los fantasmas, intentó ensanchar el caletre de sus discípulos. Alguno dijo que poseía un destacable shit detector. Había bebido, entre otros, en el manantial del libre pensamiento socialista de la Academia Matritense de Estudios Superiores de la calle de la Luna 29, también arrasada por aquella maldita guerra de 1936, producto de aquel maldito golpe de Estado de aquellos militares de 17 de julio de aquel mismo año. Academia regida por su padre, Isidro Naharro López, hasta su fallecimiento en 1935, donde había enseñado uno de los padres de la Constitución Republicana de 1931, el socialista Luis Jiménez de Asúa. Jiménez de Asúa, milagroso sobreviviente a un atentado falangista en enero de 1936, fue posterior presidente de la República en el exilio en Argentina entre 1961 y 1970, fecha de su fallecimiento. Y allí Naharro Mora acudía para visitarlo, en aquel Buenos Aires del destierro. Allí, el penalista Jiménez de Asúa había plantado también las simientes de la justicia universal en un posterior discípulo y víctima de la represión contra la FUE en la Universidad Complutense de los años 40, Manuel de Ribacova, compañero de Manuel Lavana y de un hijo de otro presidente republicano en el exilio, Claudio Sánchez Albornoz, cuyo hijo, el historiador Nicolás Sánchez Albornoz, sobreviviente, ha recibido, junto a la memoria de sus compañeros, un merecido homenaje en la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense, donde todavía sus paredes desconocen los mementos de aquellos abusos contra el paisaje arquitectónico y el paisanaje pensador de aquellos jóvenes. En 1973, en el volumen séptimo de la Historia de España que dirigió Miguel Artola, Tamames había también portado su mirada de economista, entre otras sobre un momento histórico en el que defendía la tesis coherente de la pertinencia de la defensa numantina del presidente del Consejo de la República, Juan Negrín, ante la traición de Casado, la cual abrió la definitiva compuerta a la catarata de la represión criminal indiscriminada del franquismo. Y muchos años después, en 2012, Tamames acudió, y luego creo que se retiró relativamente corrido, por las reticencias de algunos de los asistentes ante sus tesis al seminario Diásporas y Fronteras que organizó desde 2002 en Llanes, los cuales no podían ya compartir aquella mirada de futuro, pasado, sin cortapisas, entre el periodo 56-77, plagado naturalmente por minas de memorias ocultadas e hirientes. De nuevo, no había en los propósitos de Tamames contradicción alguna
anclado en aquel periodo, en una aplicación de manual de lo que es la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset, las cuales, frente a esa supuesta liquidez vital de Zygmunt Bauman, por lo general quedan marcadas por momentos freudianamente fundacionales en la existencia, incapaces de superar las bardas del corral machadiano de dicha temporalidad, la cual, imbuida de la correspondiente ideología, suele impedir atisbar o por lo menos desdibujar la maleza y parásitos entre los árboles del bosque. Décadas después de que Ramón Tamames, archiprivilegiado aprendiz de librepensador, que como yo había frecuentado el oasis de la libertad de las aulas del Liceo Francés de Marqués de la Ensenada 8 y 12, frente al Palacio de las Salesas, sede del Tribunal Supremo, pude reconstruir el perímetro de una mañana de 18 de abril de 1963, grabada indeleblemente en mi orvallum ménnico, gélida como si fuera una de aquellos inviernos interminables, grises, foscos, plumbios y pesados, como una insoportable bóveda de hierro, reflejo de toda aquella época. Me veo tiritar como alfeñique en pantalón corto y pantorrillas heladas tras las insuficientes y espartanas medias bajo la macilenta luz del aula, las grietas de las paredes húmedas tras la fábrica de piedra del antiguo palacio recuperado como escuela de raíz helénica francesa, en la que se había ido dibujando desde mi más remota conciencia. ¡Qué privilegio! La tristeza indeleble de un país devastado frente al pausado análisis a través del método cartesiano. Contradicciones que intelectual y vitalmente me han interesado e intentado dilucidar a posteriori. Aquella mañana, muchos años después, aprendí que a pocos metros de la pizarra donde me enseñaron las pocas letras por las que me muevo, se estaba dictando la trágica sentencia para la última víctima de la guerra civil producto de aquel golpe de Estado. Víctima fusilada inmediatamente por aquella dictadura inmisericorde. El compañero de clandestinidad de Jorge Semprún y de la supuesta ideología de Ramón Tamames, Julián Grimau, condenado en un pseudojuicio vía la jurisdicción militar, luego reemplazado por el sucedáneo del Tribunal de Orden Público, hoy Audiencia Nacional, rastro legal de aquel tiempo, juzgado inexistente en otros países de la Unión Europea. Y aquella mañana, por los ventanales oscurecidos de mi clase, hoy sede de ese tan mentado Consejo General del Poder Judicial, ¡ay, Nietzsche y su eterno retorno!, se filtraron los angustiosos gritos roncos, casi como estertores, ecos de la desesperación de un puñado, imagino que de compañeros de Grimau, que me enseñaron la palabra amnistía. Término que mi madre no supo despejar, o no quiso, silente ante la presencia en el ascensor de un prosélito del Opus Dei, la santa mafia del libro de Jesús Infante, con el sello de ruedo ibérico, que mi padre debió dejar más tarde entre alguna pila accesible a mi curiosidad, todavía hoy en alguna de mis estanterías. Miembros de la orden residían en un piso inferior del edificio en que habitábamos, en un destartalado subarriendo, en la calle Tamayubaos, frente al Teatro María Guerrero. Allí, desde mi cuarto, con la nariz pegada al ventanal, había contemplado pasar cierta cultura de la resistencia, a través de obras de Valle-Inclán, Antonio Gala, Chekhov, anunciadas en el marco neoclásico del vestíbulo del teatro, y había intuido, tras el título del Círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht, el escándalo ante la censura provocada por La mujer de Carrero Blanco, cuando su estreno en 1971, año en que pude finalmente entrar legalmente
en esa joya de nuestras salas teatrales. Paradójicamente, el Centro Dramático Nacional, cuya sede se encuentra en el María Guerrero, dinámico espejo del teatro actual, dirigido hoy por el incisivo autor Alfredo Sanzola anteriormente mencionado, ha programado recientemente una representación del proceso de Kafka, en la que ha contado con la magnífica interpretación de Carlos Hipólito, como si fuera una reproyección de la indefensión que sufrían los resistentes a la dictadura, en realidad de cualquier sistema arbitrario, como nos enseñó Kafka, y los barullos procedimentales que daña la renovación de cargos de las instituciones legales españolas actuales. Y curiosamente, de nuevo, Nietzsche compartí unos minutos tras la representación de la obra de Kafka con Gaspar Llamazares, antiguo portavoz de Izquierda Unida, el cual piensa que aquellos de entonces nunca se han ido, aunque yo no comparta necesariamente para explicar todos nuestros males el recurso de sacar a pasear al santo, ese que ahora está en el cementerio de Vingurrubiu, y podéis recurrir a mi post en el blog Mondinaire, mientras el generalísimo seguía fiambre el 20 de noviembre de 2022. Además, todos los martes por la mañana, de mis recuerdos escolares, camino de aquel liceo francés, tenía que sortear una hilera de furgonetas armadas hasta los dientes, repletas de aquellos grises uniformados por el franquismo, los cuales, o los secretas de la Dirección General de Seguridad, sede hoy de la Comunidad de Madrid, que preside esa señora de cuyo nombre no deseo ni quiero acordarme, donde, por cierto, ningún memento recuerda las torturas de Grimau y de sus compañeros, pues en aquellas calles adyacentes al Liceo Francés, de Marqués de la Ensenada, de Tamayo Baus, de la Plaza de la Villa de París, de vez en cuando me paraban aquellos grises y aquellos secretas y me inspeccionaban la pesada cartera repleta de cuadernos y libros con poemas de La Fontaine, de Victor Hugo, de Antonio Machado, o libros con fragmentos de Voltaire, o cómics que nos intercambiábamos de Tintin o Astérix, naturalmente en lengua franca, y cuando olisqueaban aquella cartera con aquellos textos poco recomendables para la época y en lengua franca, la cerraban como si hubieran olido al diablo. Amnistía, con la que en 1976, recordarse, conformaría el lema de libertad y estatut de autonomía, evocados hoy por el memento escultórico reproductor del cuadro de Juan Genovés en la plaza de Antón Martín de Madrid, donde fueron asesinados en enero de 1977 esos compañeros laboralistas de la película de Bardem, y de esa Manuela Carmena, reciente alcaldesa de la ciudad de Madrid, que el Papa Francisco ha calificado de grande. De nuevo, la defensa hacia la historia que realizó Tamames, con un respeto casi litúrgico hacia ella, me reporta la sagaz tesis de Nietzsche respecto de la necesidad de una ciencia crítica que navegue en aguas salutíferas del olvido crítico, para evitar la locura platónica de un Ireneo Fuentes incapaz de borrar el pasado al modo borgiano. Replicado Tamames por la diputada Yolanda Díaz, que creo hoy preside la coalición Sumar, esta se bañó en el flujo de la memoria gremial del partido en el que teóricamente militó Tamames, pero desconocedora creo también de las falacias de la memoria, de las que nos alertó el compañero de Jorge Semprún, fallecido en Buchenwald, Maurice Halbach, el primero que intentó pergeñar los cuadros sociales de la memoria. Y Tamames no pudo reconocer
que la supuesta historia, en cuyos surcos se forjaron los límites memoriosos de su punto de vista del 56 al 77, aunque para la mayoría represente o pueda representar un espacio yermo y deshabitado, como es el espacio que trabaja la historia, necesitado de reconstrucción subjetivamente científica, como para todo relato histórico, como digo, en algunos casos, 87 años después, a partir de 1936, sigue siendo, para nuestro ensimismado presente, no un erial desconocido en el que tiene que aparecer un relato histórico, sino para algunas personas, memoria arqueológicamente viva. Por ella, algunos y algunas posinios buscan todavía las fosas comunes cavadas y repletas, mayormente por los y las fusilados y fusiladas de la dictadura triunfante tras aquel fallido golpe de Estado contrafascista transnacional de 17 de julio de 1936, de consecuente guerra civil y de infinita dictadura. Para que así algún día se establezca el archivo forense de sus antecesores y por lo menos intentemos redactar relatos históricamente coherentes, sin por ello obviar, evidentemente, la existencia de golpes revolucionarios, socialistas, anarcosindicalistas asturianos o indepe catalanes de octubre del 34, pero todo a su tiempo, todo dentro de su pertinencia, todo en su sitio, no foteu. Y hasta cuando apelaba Tamames al pasado remoto, habría que evitar sonrojarse con los panfletos como los de María Elvira Roca Barea, que pido a mis estudiantes critiquen para mejor dilucidar desde las sombras imperiales no solo las leyendas negras de los demás, gracias al recurso del tú quoque o el tú más, ya que la aspiración a la bondad solo nos inclina al infierno de Pascal. Mejor divulgar desde luego, sin ápice de culpabilidad hoy, aquello de lo que no somos responsables, pero sí hacia lo que estamos educativamente obligados a conocer, como por ejemplo la oscuridad de la trata y la esclavitud tan prolongadas en nuestro pasado colonial, para así contrastarlas, why not, a las luces de los debates teológicos ante el Habsburgo Carlos I, que nos acercarían a los insatisfactorios y metafísicos derechos humanos actuales. ¿Por qué tenemos que esperar a que sea el Museo Metropolitano de la Ciudad de Nueva York el que inaugure próximamente una gran exposición en torno al esclavo de Velázquez, luego libertado a instancias del rey Felipe IV, eso parece, Juan de Pareja, y el tema de la esclavitud áurea? ¿Por qué no somos capaces de tomar la iniciativa para presentar un problema que atañe primariamente a nuestra cultura y del que podríamos dilucidar pertinentes conclusiones desde la extraordinaria riqueza de nuestra Pinacoteca del Prado? Quizá porque siempre es más fácil, y perdonar este otro refrán sanchesco al canto, fijarse en la paja en el ojo ajeno para olvidar la viga en el propio. O lo que nos preocupamos por las llamadas hoy memorias democráticas, conocemos como el síndrome, creo yo, de la hipermnesia. Por todo lo anterior, en época de espeso lenguaje de degüelle, cualquier descendiente legalmente pertrechado por el recurso de invocar la dolorosa pero salutífera discreción debería utilizar
con moderación, pero mano firme, la inhabilitación de sus mayores. ¡Ojo! No enviarlos al pudridero de la residencia para gagás. Os recomiendo El padre de Florian Zeller, obra literalmente reencarnada en cuerpo y alma post-senior en el histórico Teatro Romea de Barcelona por el maestro Josep Maria Pou. Momento y memento para cualquier salud senior y post-senior. Y así apartar juiciosamente del recurso infantil al pataleo a aquellos post-senior omnibulados por la mercadería de la eterna juventud. Es decir, el no saber envejecer con cierta sabia dignidad y así evitar tanta batallita de la abuelitis. Ojo, no el sereno relato de lo ajeno a través de lo propio. Frente, en el caso Tamames, a la tuerta reivindicación de Isabel la Católica, de cuya decimonónica estatua frente al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que nadie recuerda, se precisaría una salutífera resignificación histórica como ante tanta estatuaria trasnochada que no eliminable o cancelable. Ojo al parche. Estos Quijotes degradados tipo Tamames tampoco podrían esgrimir la lanza astillada en la edad de hierro de la culpabilidad sin distingos de, por ejemplo, la falacia de los dos demonios de 1936. Manon Tropo, por favor. Cual caballero cegado por Quevedos desenfocados entre estas ocularizaciones transhumanas de los trasplantes post-cataratas para trascenderlas de esa visión generacionalmente siempre limitada por señas de identidad indelebles, la triste figura de Tamames no atendió a los requerimientos de los Sanchos y las Sanchas, que le advertían acabaría apaleado por venteros y huéspedes más actuales, aunque desde luego no cultivados en tantas áreas inútiles para la retórica de Twitter y TikTok. Y en el campo de la hiel, que sería ridiculizado allí donde los molinos de la memoria giran con obsesivo destiempo, a la búsqueda del remiendo al pasado entre generaciones, o ajenas al tiempo histórico, o excedidas por la falta de resolución histórica ante la candente arqueología bélica del mal, y las posmemorias traficadas por una cándida inclinación al bien, lo cual me evoca un importante título de Svetlana Todorov. Y así, evitar privarnos a los seniors ad eternitatem de por lo menos aspirar a regresar a nuestra aldea natal. Eso que en Cataluña se repite de roda el món y torna al born, quizá derrotados por la entropía, pero al menos sosegados, en busca de alguna honrosa, aunque escéptica nirvana, entre los incansables y desapacibles gigantes de la historia, de nuestra historia.